días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña desde Colombia Tatiana Bonilla, psicóloga, especialista en derechos humanos. ¿Cómo estás, Tatiana? Hola Esteban, pues muy agradecida por esta invitación. De verdad, creo que son muy importantes estos espacios para llevar esos discursos otros a los oídos de la gente. Sí, bien, Tatiana, has trabajado por varios tiempo mucho del tema sobre las personas racializadas, no solo en Colombia, sino el análisis de estos discursos en torno al racismo. Eh, en los últimos días hemos visto, ¿no?, una cobertura mediática grande sobre el tema de la violencia racista, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, esto nos lleva a cuestionarnos dos cosas. Una inicial, que es que esta violencia racista no es que apareció ahora, ¿verdad? Sino que ha estado a lo largo de la historia, ¿no? Este ejercicio de la violencia en contra de las personas racializadas. Pero además nos hace pensar también en el papel que juegan los medios de comunicación en la criminalización, en la exotización, ¿verdad? De estas personas, de estos grupos poblacionales en concreto. Vos, como mujer negra, como especialista en derechos humanos y que has trabajado mucho este tema, ¿qué opinión te merece estas circunstancias y el papel que históricamente han jugado los medios respecto a las poblaciones negras, no solo en América Latina, en el mundo, pues? Bueno, pues yo creo que has tocado varios aspectos fundamentales. En principio, destacar que soy una persona racializada, una mujer negra, y por tanto mi acercamiento a esos temas no es solo académico, sino que está totalmente corporizado. Lo segundo es que este tema de la violencia racial hay que enmarcarlo en dos puntos. Uno es el de la brutalidad policial, que estamos presenciando con especial énfasis hoy día, y otro el del trauma racial, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una institución encargada de velar por la protección de la ciudadanía se ensaña de una manera tan particular con unas personas que tienen esta etiqueta de lo diferencial, por así decirlo, que en este caso pues van a ser las personas racializadas y especialmente los hombres negros? Pues ese análisis o esa manera de ver esta realidad me ha llevado a preguntarme por qué tipo de traumatismos están viviendo las personas. Uno, las que sirven para una institución como la policía, y dos, las personas racializadas, para que se dé ese odio pues visceral que lleva a una violencia desmedida, una violencia que se ejerce para causar daño con plena conciencia, ¿no? Porque ahorita los discursos de brutalidad policial, los medios de comunicación oficial los quieren aminorar, diciendo que se trata de abuso de la fuerza o un error en la buena fe, pero lo que yo veo es una intención totalmente consciente de dañar a aquel que se percibe como indefenso, ¿no? Entonces creo que el debate hay que ubicarlo en esos dos sentidos y hay que resaltar, como tú bien dijiste, el papel que están teniendo los medios de comunicación en la constitución de ese otro. ¿Cómo están mostrando los medios de comunicación masiva a las personas racializadas para que la gente en general excuse o crea que está bien ejercer este tipo de violencias contra esta población? Sí, eh, me parece, digamos, primero, importante ver este tema del abuso policial y también ampliar, y esto como modo de paréntesis que podemos hacer, ¿verdad? Que las poblaciones racializadas no son específicamente porque se suele pensar que entonces no se racializa a el otro o la otra, por ejemplo, si no es una persona negra. Entonces, por ejemplo, se cree que Exactamente. las poblaciones indígenas, bueno, pensemos en cualquier otro o otra, ¿verdad?
ajeno a esta mayoría que sufre estas condiciones de racialización, ¿verdad? Por diversos marcadores en específico, en algunos casos, ya sea el color de la piel, pero bueno, desde su forma de vida, su cultura, su espiritualidad, son marcadas las poblaciones y viven sujetas a esos procesos de racialización, ¿no? Totalmente. Empezando que este fenómeno puede entenderse en términos fenotípicos, o sea, asumir que es una cuestión solo de la manera en que uno se ve, pero lo cierto es que también tiene que ver con la manera en que uno es nombrado, ¿no? Tú puedes ser una persona no racializada o incluso nombrarte blanco en tu país y luego ir a Francia y ser denominado negro o etiquetado a partir de otra característica de tu cuerpo que a algunas personas no les parezca como la norma. En ese sentido, pues hay que entender que el discurso racial genera unas normas de opresión particulares sobre unos cuerpos que no se limitan a lo corporal, pero que atraviesan y nombran lo corporal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas racializadas, obviamente tenemos que hablar primero de las personas que nos asumimos negras o que nos llamamos afrodescendientes, los hijos e hijas de la diáspora, pero básicamente este abanico racial va a cobijar a todas las personas que no están dentro de este marco hegemónico de hombre, blanco, heterosexual, ojalá europeo. Entonces, todo el mundo que no esté dentro de esa categoría, creo que corre el grave riesgo de ser una persona racializada. Bien, ahora, en el marco de, de esta violencia policial, inmediatamente deviene la discusión sobre eh, una expresión de racismo que va más allá de lo que comúnmente queremos entender como racismo, que es esa discriminación de un individuo a otro, ¿no? Sino la complejidad enorme que hay en torno al entender las nociones de racismo y sobre todo el papel que juega el Estado, la institucionalización del racismo y cómo las políticas del Estado se encaminan, ¿verdad?, a inferiorizar, en criminalizar, estigmatizar, exotizar a todas estas personas que entran dentro de esta categoría de personas racializadas. ¿Cómo podríamos entonces explicarnos un poco esta forma en que el Estado se comporta o conjuga los cuerpos de las personas racializadas? Pues en principio tenemos que reconocer que somos herederos de sociedades absolutamente coloniales y que estructuran muchos de sus avances en el racismo. No porque el racismo sea algo natural a cierto tipo de personas, sino porque ha sido la excusa para legitimar un montón de saqueos, violación a derechos y para usufructuar a ciertas personas. Es decir, la comodidad de unos está estructurada sobre la precarización de otros, ¿no? Entonces, a veces cuando uno va a ciertos países, sobre todo en el marco europeo, se pregunta de dónde viene todo este nivel de comodidad, pues esto está cimentado, queramos o no admitirlo, sobre la represión de muchas personas que se han etiquetado estratégicamente, en este caso con el, con el rótulo de la raza. En lo que respecta a la institucionalidad, esta pregunta yo me la he hecho es más del lado de qué sucede con los sujetos racializados que hacen parte de esta institucionalidad. ¿Qué sucede con las personas negras, por ejemplo, que además son policías y que cuando se ponen un uniforme o tienen legitimidad para usar un arma, son capaces de arremeter contra los de su propio pueblo? Entonces, eso me ha llevado a preguntarme, como te dije desde el comienzo, por el trauma racial. O sea, ¿qué es lo que se desencadena allí, que obviamente no es natural y no podemos normalizar, para que se exprese la violencia con tanto ahínco sobre las personas racializadas y en especial sobre el hombre negro? Porque aquí hay que hacer un diferencial. Habrá que evaluar si la violencia policial se expresa de igual manera sobre la mujer negra que sobre el hombre negro, pero definitivamente los hombres negros se han constituido como el enemigo público y el objetivo número uno de las fuerzas policiales. Sí, esto que señalas
me vienen dos imágenes fuertes a la cabeza. Una, una inicial, digamos, que es precisamente, por ejemplo, la forma de referirse o de criminalizar inmediatamente, en este caso concreto que hablas, al hombre negro, ¿verdad? Que similar, creo que como debe pasar en Colombia, pasa en Costa Rica y pasa en muchos otros lugares, por ejemplo, un par de personas van caminando en el parque y vienen una persona, dos personas, dos hombres negros caminando, inmediatamente la concepción es de peligro, ¿verdad? Exactamente. Construir la alteridad como algo, esa alteridad negra como algo peligroso, ¿verdad? Así es. A Eso es, ver, sí, dime. sí, No, estaba pensando en este uso de la palabra alteridad para referirse a las personas racializadas. Yo ya abandoné como ese marco del discurso porque creo que ponernos siempre del lado del discurso otro es como asumir que hay algo en nosotros que no es correspondiente a la norma o lo que está bien establecido. Diciendo eso, hay que ver de dónde están naciendo esos discursos. Eh, que revisten a los hombres negros como fuente de peligro y de crimen. Y si tú te vas a los titulares de prensa, por no ir muy lejos, a la manera en que se dan las noticias sobre las personas racializadas o los pueblos negros, por lo menos en Colombia, siempre se les asocia a todas las formas de violencia y a todas las formas de pobreza, sea o no sea cierto, ¿no? Entonces, siempre estamos encabezando los titulares cuando se trata de precarización. Acá a los caricaturistas les encanta jugar con el discurso y siempre mostrar a las personas racializadas como lo más nauseabundo, exagerando rasgos fenotípicos. Y siempre que la noticia tiene que ver con una persona negra, así sea víctima de un determinado conflicto, las noticias tienden a mostrar que posiblemente esa persona se lo ha buscado o que hay algo en ella que está mal, que es por definición conflictiva, que es por definición violenta, y que entonces a la institucionalidad no le queda otra que aplicar la fuerza desmedida para poder hacer control. Pero recordemos que esto se corresponde con unas maneras de deshumanizar que son muy típicas de la dinámica colonial, y es asemejar al hombre negro con un salvaje, con un animal, con algo menos que humano, con una mentalidad de niño que es incapaz de contener sus propios impulsos. Y esto está súper interiorizado en la academia, está súper interiorizado en la cotidianidad. Justo en mi familia estábamos hablando de cómo la música también ha sido transmisora de ciertos mensajes de la salsa, que reafirman ese estereotipo, ¿no? Entonces hay ya un miedo inconsciente al hombre negro con independencia de quién sea o de cómo se vea, porque aquí es cuando uno tiene que cuestionar también estas categorías que aparentemente se interseccionan, y es que no es solo una cuestión de clase. Tú puedes ser un hombre negro súper bien vestido, ir en el carro último modelo, y sin embargo la policía te va a detener y te va a parar porque aquí es sospechoso que un hombre negro pueda acceder a ese tipo de cosas, ¿no? De bienestar. Entonces, aquí, por lo menos en Colombia, y sé que en la región, el marcador de raza es determinante y todo el tiempo está siendo realimentado por los medios de comunicación masiva. Entonces, parece que a la institucionalidad le conviene mucho constituir o tener un enemigo público que sostiene esta estructura tan desigual. sí, eso y esta forma en que los medios trabajan me parece importantísima y también ese señalamiento que haces sobre la noción de alteridad también me parece valioso este aporte, ¿verdad? A la hora de los procesos de reivindicación que rompan las barreras de construirse siempre como el otro o la otra. Es un elemento que, te cuento, no había contemplado y me parece una acotación importante e interesante la que haces, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Hay mucho más que conversar y bien, está bastante interesante. Ya volvemos a Praxis TV.
Bienvenidos, bienvenidas de vuelta a Praxis TV. Continuamos conversando con Tatiana Bonilla, psicóloga y especialista en derechos humanos. Tatiana, hemos hablando de esa primera imagen que me vino a la mente, pero hay otra imagen que ha estado ahí dando vuelta, que me parece importante reflexionar sobre ella. Y es esta imagen de la barrera de mujeres blancas frente a los manifestantes en las manifestaciones en Estados Unidos. Eh, y el cuestionamiento que esto trae, porque no es solamente el pensarlo en el punto de el acto de solidaridad de estas mujeres que se ponen al frente como una barrera humana para evitar la agresión de los policías hacia los manifestantes, hacia las manifestantes, sino más bien viene el cuestionamiento, ¿por qué el cuerpo que no debe ser agredido por la policía es el de las mujeres blancas? ¿Qué hubiera sucedido si esa barrera fuera constituida por mujeres negras o por mujeres o otros cuerpos simplemente racializados que hubieran estado ahí en esa barrera? ¿Por qué a esos otros cuerpos sí se les puede agredir por parte de la policía o la policía podría agredirlos sin mayor miramiento y por qué estos otros no? ¿No? Que es este muro entonces racial que se atraviesa, ¿verdad? Eh, que tiene una carga simbólica, pero que si bien puede ser bien vista, tiene una carga simbólica violenta a la vez, ¿verdad? Muy fuerte. Totalmente. No, pues como tú lo has dicho muy bien y lo veníamos conversando, se trata de un muro racial que pone de tajo frente a las personas negras esta noción del privilegio blanco y que a mí me parece, lejos de ser enternecedor o solidario, bastante peligroso y bastante agresivo. En principio porque yo quisiera ver si estas mujeres en su cotidianidad realmente se plantan de cara a este tipo de situaciones, como lo han hecho en ese momento cuando tienen público, y un poco queda para mí la sensación de que esperan ser aplaudidas, como que el premio social por jugársela del lado de lo simbólico es como este agradecimiento por su humanidad. ¿No? Eso me parece a mí muy particular y como bien lo decías y también lo estábamos conversando, me parece que cuando se trata de reivindicar a las personas racializadas, siempre lo hacemos en el plano de lo simbólico, pero en el terreno fáctico o cuando tiene que ver con redistribución, sí hay muchas taras o el tema no se habla o simplemente encuentra todos los obstáculos y opositores posibles. Entonces es un gesto muy particular, hecho de manera muy vertical, ¿no? A mí me preocupan ese tipo de manifestaciones porque el mensaje que dejan es que qué buena es la gente blanca, se está sensibilizando, cuando lo que hay detrás es toda una amalgama de racismo. Quiero saber esas mujeres cuánto tiempo estuvieron ahí y, como tú dices, cuestionar, porque para el cuerpo policial y en sí para la ley hay unos cuerpos que valen más que otros. Hay unos que no se pueden tocar, hay unos a los que hay que proteger y otros contra los que sí se puede desatar como todo el marco de brutalidad policial. Entonces, esas son imágenes muy discientes. También, como te decía, yo vi otra de una iglesia, entiendo que son cristianos, no sé cuál será su vertiente, donde todas las personas no racializadas o blancas se arrodillan frente a las personas negras. Y lo que a mí me cuestiona de eso es suponer que la reivindicación viene en términos simbólicos por el camino de la humillación. Entonces, lo que implica arrodillarse ante otro y pedir perdón, pero es un perdón que no trasciende lo fáctico, que no recompensa o por lo menos repara en lo más mínimo eh, todas las víctimas y toda la cotidianidad a la que se ven abocadas las personas negras, en este caso en un contexto como Estados Unidos. Eh, para mí, la condescendencia no soluciona nada. Y esto que se están jugando del plano de lo simbólico, hay que verlo con mucho detalle porque puede ser lo que aquí llamamos acción con daño. Entonces, lejos de visibilizar un problema, la sensación que queda es que son muy buenos los blancos que están dispuestos a reconocer que son herederos de un esquema absolutamente colonial y racista, pero eso no está cambiando nada, reitero.
Sí, y esto, a ver, nos parte, me parte en dos cosas importantes. Eh, una primera, por ejemplo, pensar eh, en muchas de estas personas, por ejemplo, veía, creo que era en RT, una transmisión de Google de las manifestaciones. Y una persona, a ver, en su buena voluntad, por ejemplo, que forma parte de la manifestación, es una persona blanca, dice que cuestionándose su marco de privilegios, ¿verdad? Su privilegio como persona blanca, se da cuenta que tiene que salir a manifestarse para proteger a las personas negras, ¿verdad? Lo que me viene inmediatamente el cuestionamiento a la hora de ver esto es precisamente, ok, o sea, ¿qué hace sentir a esta persona que tiene que proteger a la persona negra? ¿Cuál es esta noción de paternalismo entonces? Que a la par vendría una infantilización entonces de las personas negras como incapaces de protegerse a sí mismas. Eso por un lado, que me parece que es relevante verlo. Tiene todas las buenas intenciones del mundo en salir a esta marcha. Puede tener todo el sentido de reivindicación y de lucha por los derechos humanos, pero hay una traición ahí Totalmente, que, totalmente. que no se contempla normalmente, ¿verdad? Y que Sí, muchas y que yo personas, creo, sí, sí, que muchas personas lo reproducen eh, diario, ¿no? totalmente. Yo creo que eso se lo están jugando del lado del trauma racial. Es decir, la sintomatología de este tipo de fenómenos en lo humano no tienen un único camino. Entonces, a veces cuando uno habla de trauma, siempre cree que ese tipo de cosas se expresan de manera negativa o por lo menos repudiable a nivel social. Pero lo cierto es que la sintomatología que resulta de este tipo de fenómenos se expresa de manera que pueda ser socialmente afectado. Entonces, ¿qué hay detrás de esta idea o de esta intención de proteger, como tú dices, a través de un esquema paternalista que además es histórico? Uno lo que piensa, o sobre todo las personas que corporizamos estos discursos y no solo los manejamos en sentido académico, es no necesitamos que nos protejan ni que nos apoyen, con que no se metan con nosotros y nos relacionemos en un marco de respeto es más que suficiente, ¿no? Entonces, eso que tú dices también me lleva mucho a cuestionar, por ejemplo, este movimiento súper difundido, sobre todo por los medios de comunicación masiva, de las vidas negras importan. Y la sensación que tenemos algunos desde acá es, ¿a quién se le ocurriría decir, por ejemplo, que las vidas blancas importan? O sea, eso no existe porque es apenas obvio. Y lo que me da la impresión es que a las personas negras y en general a las personas racializadas nos tienen entretenidas tratando de demostrar que somos dignos y que nuestra existencia merece la pena, ¿no? Cuando del lado de la redistribución hay todo un conjunto de cosas. Y este movimiento ha tenido unos efectos un poco macabros, porque, por ejemplo, las figuras públicas acá se solidarizan mucho con lo que pasa en el norte global, pero con lo que pasa casa adentro, por ejemplo, en el contexto colombiano, son totalmente despreciables en términos de que no les importa, no se pronuncian, no se movilizan. Entonces vemos a nuestros artistas que mueven un montón de gente diciendo las vidas negras importan, pero se les olvida que vivimos en un contexto en que todos los días las vidas negras son la carne del cañón del conflicto armado, en general de esta realidad precaria que nos vemos abocados, sobre todo en el marco de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, reitero, los medios de comunicación, las redes sociales, eh, son el cuarto poder, están pasando desapercibidas, están construyendo un enemigo público y estos actos de aparente solidaridad hay que verlos con mucho detalle para no ir a replicar cosas que luego van a ir en contra nuestra. Sí, a ver, aquí hay un punto que me parece también relevante y es precisamente la indignación en América Latina, pensémoslo ahora sí, ¿verdad? Hacia estas acciones de racismo, pero en muchas ocasiones con la incapacidad de ver
el racismo diario, la violencia diaria ante las personas racializadas que vivimos a lo interno de nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? A ver, en el caso de Costa Rica, y no voy a profundizar más acá porque creo que hay personas que tienen mayor eh, legitimidad para discutir esto, pero a ver, Costa Rica se ha construido como un país blanco. ¿No? Se ha legitimado históricamente, o sea, se ha levantado históricamente como un país blanco, eh, donde hay actos supremos de racismo, ¿verdad? Y, por ejemplo, incluso tratar de separar la idea de la racialización de las poblaciones nicaragüenses en Costa Rica, eh, separando xenofobia y racismo como cosas distintas, ¿verdad? Ujú. Eh, eso por un lado que me parece importante y muy importante señalarlo, ¿verdad? Y miras a lo que hablas también respecto a Colombia y el racismo que se vive de forma permanente y que se invisibiliza incluso por los medios de comunicación también, ¿verdad? Porque visibilizan aquello, pero las acciones de violencia en contra de las poblaciones racializadas a lo interno de esos países a veces no son noticia, o la noticia, como bien lo mencionabas antes, es a partir de la criminalización de estos individuos. Totalmente. Además que yo creo que aquí hay un esquema muy claro que hay que decirlo también del lado del trauma racial, y es asociarse con aquello que genera status quo. Y aquí hay que traer a colación esta noción de sur global y norte global. Entonces parece que aunque las personas racializadas compartimos la misma suerte en las sociedades en las que estemos, no es lo mismo ser negro en Estados Unidos a ser negro en Colombia. O sea, las muertes de mi país no desencadenan movilizaciones, no generan lágrimas, no generan reflexiones, no están mediatizadas. Sí, y este es el gran interrogante, porque es más fácil identificarse con un asesinato que igual nos tiene que doler en Estados Unidos a las masacres que suceden en un país como Colombia. Acá el conflicto armado es tan particular y se nos ha interiorizado tanto en la piel y en la psiquis que la manera de masacrar a las víctimas ya tiene una manera de ser teorizada. Entonces, hay unos discursos de agredir los cuerpos sobre los que ya las academias están haciendo discurso, porque es una cosa sistemática. Y no podemos seguir invisibilizando que los cuerpos negros son la carne de cañón, ¿no? Entonces, yo lo que noto es que es más fácil identificarse con aquel que hace parte del norte global, así sea una persona racializada, que identificarse con aquel que hace parte del sur global, que es una persona racializada y que vive en esquemas de opresión diaria mucho más violentos, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que lo de George Floyd no me sensibilice, de hecho me interpeló muchísimo, pero luego recordé a una líder social que mataron enfrente de su hijo, los gritos de desespero, también fue grabado porque el papel del celular hoy día es muy particular, la gente graba y cree que con grabar ya está haciendo. Obviamente nosotros vivimos en un esquema de miedo, de amenaza, de violencia, entonces sería muy injusto de mi parte como pedir más de la población, pero sí noto que hay una cuestión de estatus, incluso en las violencias. Eh, y me preocupa mucho que tratemos de apropiar estrategias del norte global a nuestra realidad. Por ejemplo, hay una lideresa muy nombrada, muy respetada, de verdad merece mi admiración, pero que está convocando a una marcha por el abuso policial en la Embajada de Estados Unidos en este momento, porque hace unos días en Puerto Tejada, Cauca, en Colombia, también un policía asesinó a un bolillazo a un joven solo porque estaba en la calle incumpliendo la cuarentena. Entonces, la protesta la que está convocando no es por el chico de Puerto Tejada, porque entonces no tendríamos que ir a hacer nada a la embajada, sino que es haciendo eco de esto que está sucediendo en Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿qué implicaciones tiene hacer o traslapar este tipo de acciones sin situarlas en un contexto, sin entender que nuestra realidad es diferente y que nuestras vidas en el esquema colombiano no valen lo que vale una vida estadounidense, nos guste o no admitirlo, ¿no? Entonces, reitero, aquí no solo nos la estamos jugando del lado de la identidad, no solo estamos hablando de temas de redistribución, aquí hay una cuestión de estatus que se relaciona totalmente con el norte global y el sur global. Claramente, y eso
a ver, me parece también un elemento de discusión muy fuerte, porque justo que decías esto, yo me cuestionaba, bueno, ¿cómo sería la cobertura mediática o cuál sería la reacción de la población si se convoca a una marcha que no va para la Embajada de Estados Unidos, sino que se dirige a otro sitio, ¿verdad? Para hacer eco de la violencia en contra de las poblaciones racializadas a lo interno de nuestros países. Eh, ¿Cuál sería la reacción mediática? ¿Cómo denominarían a esta población? ¿Verdad? Que ya no sería como reivindicadora de derechos humanos, sino podría posiblemente ser un grupo de revoltosos y revoltosas que están incumpliendo Así la es, cuarentena. así Eh, es, a la vez de que también, ¿cuál sería la reacción de la gente? Que si marcharan todos hacia la Embajada de Estados Unidos, dirían, grande, qué bueno, vayan con cuidado, protéjanse, si esta gente sale hacia otro lado, pero ¿qué les pasa? Irresponsables, etcétera, etcétera. totalmente. Parece que hay un tema de por medio precisamente en decir, bueno, ahora que se habla de las vidas que importan, bueno, ¿cuáles vidas importan más? ¿Verdad? Que Así es. hay cuerpos hay muertes que pesan más que otras, dicen por ahí, ¿verdad? Y que me parece que... Lastimosamente esa es la realidad en el contexto latinoamericano y Colombia, que en este momento está jugando un papel tan particular en la región, es el ejemplo negativo máximo, ¿no? Aquí básicamente cuando tú tratas de reivindicar derechos posicionándote, en este caso como una mujer negra, corres el riesgo de ganarte un montón de estereotipos y subjetivaciones que no son fáciles de tramitar, ¿no? Entonces, eh, nada, yo no veo que se esté convocando una marcha por el joven que fue asesinado o por la gente que es encarcelada injustificadamente, ¿no? Y que viene sucediendo hace un montón. Eso no está sensibilizando a nadie. Pero cuando el eco se hace desde Estados Unidos, que creo que los movimientos allá sociales son lo suficientemente fuertes como para encarar la situación, se desencadenan otro montón de cosas. Entonces también eso lo cuestiona uno porque ¿quién es el que está moviendo los hilos para jugar también con tu emocionalidad? No porque lo estén haciendo a propósito, sino que de George Floyd fue lo que realmente nos dolió, ¿no? Como para estar pensándonos desde acá en apoyarlos allá. Sí, lamento decirlo así, acá estamos mucho más jodidos. Sí, 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 es un tema a reflexionar y que pronto volveremos a hablar de eso. Vamos a una pausa y ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Tatiana Bonilla sobre este tema, sobre las personas racializadas y la violencia en contra de ellas. Eh, Tatiana, veníamos hablando, ¿verdad?, sobre el tema de la capacidad de indignación, podríamos llamarlo de esta forma, o Ajá, la capacidad de sensibilizarse. Y es claro que mucho de esto que venimos hablando no es un tema de no indignarse o de no sensibilizarse ante las imágenes terribles que vimos sobre George Floyd, ¿verdad? O no sentir esta rabia, digamos, en sentido de apoyar, sensibilizarse de alguna forma ante las manifestaciones en Estados Unidos. Si no, viene el cuestionamiento de la par, bueno, ¿por qué si podemos indignarnos de esta manera ante eso que ocurre allá, por qué no nos indignamos de la misma forma ante lo que ocurre en nuestros países y ante esa violencia que sucede, ¿verdad? Que no solamente tiene que ser, ¿verdad?, el hecho de que la policía mata al individuo, sino también toda la violencia estructural, ¿verdad? De desigualdad, de empobrecimiento, de marginalización de las poblaciones racializadas también, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil llorar frente a una película o llorar frente a la pantalla, ¿verdad? Pero como que cuesta indignarse en la vida real, así mismo. ¿verdad? Eso me parece que es importante, y es importante mencionarlo,
y que lo veamos. Y no sé qué opinarías vos, ¿verdad? Respecto a este intento, ¿verdad? Bueno, primero no intento, sino a esa falta de capacidad de indignación a lo interno que tenemos. No, pues como ya lo veníamos hablando, yo creo que la indignación también está transversalizada por un montón de categorías sobre las que no podemos ser ingenuos, ¿no? Hay que admitir que nuestra humanidad está transversalizada por un montón de cosas y entre ese marco de cosas parece que nos mueven más aquellos que percibimos como referentes o mejor posicionados en la escala social como sea en países como Colombia, los estadounidenses, con independencia de su adscripción racial, son vistos como referentes, ¿no? Pues porque así nos lo enseñaron también, es Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa que pase allá no significa inmediatamente algo acá. En cambio, también hay una percepción propia que se lo juega del lado de la autoestima. Estas categorías no son muy cómodas para el ámbito académico, pero hay que hacerlo y es que lo propio pierde relevancia. Entonces, yo estoy empezando a ver que hay gente movilizando recursos de todo tipo para manifestarse por George Floyd en mi país, en que la pandemia tiene unas características particulares, pero hay dificultad para rebelarse frente a los desalojos que están viviendo las personas negras que viven en la periferia de ciudades como Bogotá, aunque vemos que los niños están muriendo de hambre, que es totalmente injusto lo que está pasando, hay una dificultad de rebelarse. Y como bien dices, habrá que plantear ahora si esa dificultad tiene que ver con lo fáctico. Es decir, quizás yo soy consciente de que rebelarme frente a lo que pasa en otro territorio no va a tener consecuencias directas, pero que quizás si lo hago acá, pues sé que ya tiene otras implicaciones. Entonces, me parece importante que seamos sinceros con eso y sobre todo estas campañas que se vuelven masivas, que se están jugando del lado de la reivindicación, qué alcances están teniendo y para quiénes, porque también vi un video que me dejó pensando mucho de una mujer negra en medio de una manifestación, eh, gritando y diciendo que era injusto manifestarse ante el gobierno de esa manera cuando era un hombre blanco el que asesinaba a un hombre negro, pero no cuando era un hombre negro el que ejercía violencia sobre otro hombre negro. Por supuesto, esta persona parece que desconoce todo el marco de cosas estructurales que hay detrás de la avanzada racista, neoliberal, capitalista, pero sí lo deja a uno pensando sobre cómo este traumatismo está operando en las sociedades que consideramos de referencia y en las sociedades que somos denominadas como en subdesarrollo o subalternizadas. Claro, claro, claro está, ¿no? A ver, por otro lado también, eh, a ver, relacionado con todo esto, pero también tal vez girando un poco el eje. También nos encontramos, ¿no? Para volver un poco sobre la forma en que los medios han, han construido estas imágenes sobre las poblaciones racializadas. Y más allá de la criminalización, porque también hay un tema biologicista sobre las poblaciones racializadas. Y me parece que es interesante ver, ¿verdad? Te mencionaba el caso, por ejemplo, de acá en una revista matutina, en un canal nacional, donde están entrevistando a un especialista, a un dermatólogo, que está hablando sobre la bromohidrosis, ¿verdad? Y el tema de la sudoración y el mal olor en las axilas de las personas y que el tema es muy delicado, etcétera, pero se atreve a decir, sin mayor fundamentación de nada, y valga aclarar que a pesar de las solicitudes de disculpas públicas que ha solicitado muchas de las organizaciones sociales, sobre todo de personas negras en Costa Rica, el silencio es lo que ha primado. Pero se atreve a decir que es que esto del mal olor es mayoritario y es más común encontrarlo en personas negras, ¿verdad? De una línea. Eh, Cosa que genera una indignación enorme porque además como que reafirma un estereotipo que se ha construido, ¿verdad? Eh, sumamente racista.
en tanto a esta población, ¿verdad? Pues nada, eso acá es el pan de cada día, es súper estereotípico hacer ese análisis, pero también nos lleva a cuestionar los discursos científicos que aparentemente están atravesando o que supuestamente están atravesando los medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces, sale una persona que te presentan con no sé cuántos títulos a legitimar unas cosas que a la gente le gusta escuchar, porque es que estos no son solo discursos que salen de la nada, sino que reafirman ideas que a ciertos sectores de la población realmente les gusta mantener, porque les da un estatus, les da superioridad y reafirma prejuicios pues que la escuela y en general el sistema ya ha venido reforzando. Entonces es muy cómodo escuchar este tipo de cosas y de alguna manera les da validez para seguirlas reproduciendo. Sumado a lo que tú dices y como comentábamos también, anoche justamente estaba viendo un documental de CNN donde se decía que en el marco de la pandemia las personas negras y los latinos tenían mucho más riesgo porque por genética eran personas que tendían a la obesidad, a tener problemas respiratorios y en general había toda una serie de deficiencias con sus cuerpos que hacían que la pandemia les estuviera golpeando de manera particular. Y es muy doloroso ver ese tipo de programas cuando sabemos que las estructuras sociales, económicas y políticas están cometiendo un austericidio con nuestros pueblos, que es legitimado ahora con el asunto de la genética. Es una estrategia muy inteligente además para quitarle responsabilidad a los estados, sobre todo a los estados de derecho y estados de bienestar, ¿no? Entonces, lo que yo creo que estamos evidenciando acá, Esteban, es que este es un aparataje muy rudo, es muy complejo, pero que a la larga espacios como estos lo que nos permiten es desnudar esas cosas, desmenuzarlas, que dar estos debates es importante, porque no podemos permitir que esos discursos se mantengan, ¿no? Sin contrarrestarlos. Pero totalmente coincido, ahorita con la pandemia lo que están haciendo es muy particular, yo no sé si tú te enteraste también de estos médicos franceses, yo creo que lo hicieron por llamar la atención, que decían que, bueno, en caso de una vacuna había que empezar a probarla en África, y yo veía mucha gente empeñada en demostrarles que ellos no eran animales y que obviamente la vacuna no podía empezar por ahí, lo que a mí me parece una pérdida de tiempo para dos tipejos que salen en televisión. Sin embargo, cuando uno es consciente desde dónde se dicen esos discursos y lo que pueden implicar en el sur global, sí hay que tener bastante cuidado. Sí, estos dos tipos, no, se la ganaron para casi de figura del año, sí, porque en efecto hablar de esta forma en que lo hicieron y que generó una indignación gigantesca. A ver, pero de cierto lado, que me parece más peligroso, es la gente que asiente a que debería ser así, ¿verdad? Porque bueno, es terrible porque no solo el par de tipos que salen en televisión y dicen esto, sino el grueso de población que puede decir, claro, empiecen por África. Si ya pasó el Claro, ébola, si claro. ya pasó esto, pruébenlo ahí y ya cuando está, nos lo tiran a nosotros para salvarnos, ¿verdad? Ajá. Claro, ahí sí es cierto que también me parecía grave, incluso leer comentarios, ver cosas en redes sociales al respecto que generaban esta reacción, ¿verdad? Ante semejante afirmación que encontramos en estos tipos, ¿verdad? Total, total. Claro, y como te decía antes, a mí también me preocupa que a la gente negra la tengan entretenida tratando de defenderse de eso. O sea, aún hoy en pleno 2020, como que la gente tenga que salir a corroborar que no somos animales ni Mm. algo menos que humanos. Eh, Me parece increíble. El discurso de los derechos humanos, por ejemplo, en América Latina está muy vigente justamente por el nivel de incumplimiento, ¿no? Hay otros lugares en que la gente ya ni siquiera se tiene que pensar en abogar por su dignidad, pues porque eso ya está dado. Pero aquí parece que todo el tiempo tenemos que darnos la lucha de demostrarlo. Y yo, en términos personales, te lo confieso, me estoy preguntando si vale la pena seguir haciendo pedagogía sobre lo evidente
y si no es una manera de distraernos de lo importante, ¿no? Eh, Creo que por el caso colombiano y en sí para las personas racializadas, ya tenemos que jugárnosla del lado de la estructura, sobre todo porque nuestros conflictos armados tienen que ver totalmente con un tema de tierras, que hay que empezar a cuestionar, que se ha cobrado muchas vidas y que del lado de lo simbólico está invisibilizando un montón de realidades. ¿Quién posee la tierra? ¿Quién tiene derecho a usufructuarla? Ese es un debate que hay que dar y que tenemos que hacerlo desde una perspectiva negra y ojalá desde una perspectiva feminista, feminista negra, porque en este marco de cosas hemos hablado del hombre negro, pero yo también me pregunto de qué manera esto está corporizándose y afectándose en las mujeres racializadas, ¿no? De eso no estamos hablando en los medios y yo estoy segura que no es por falta de hechos. Eh, También lo conversábamos con mi familia, claro, los hombres negros tienen miedo de salir a la calle y cruzarse con un policía y tener cualquier desencuentro, pero las mujeres negras tenemos miedo de tener un desencuentro, de ser violadas, masacradas, en fin. Y esas violencias tampoco parece que estratégicamente se están mostrando en los medios de comunicación masiva. Entonces, si bien el hombre negro es el enemigo público, ¿qué está pasando con la mujer negra que está siendo invisibilizada incluso en el marco de las violencias? Ese es un tema, digamos, que me parece importante y quería preguntarte hacia allá, precisamente, en este marco de no solo de la violencia racista estructural de la que venimos hablando, ¿verdad? Sino también, a ver, en el mismo marco del confinamiento, de esta cuarentena por el COVID-19 y demás, ¿verdad? ¿Cuál era tu perspectiva específicamente, ¿verdad? En dentro de esto, ¿no? De tu perspectiva como mujer negra al respecto de estos fenómenos, de esta violencia, pero además esa violencia, a ver, que sigue estando ahí, ¿no? Que no se fue con el COVID, ¿verdad? Eh, Exactamente. y que sigue siendo otra pandemia, una pandemia enorme, que aquí en Costa Rica en algún momento se quiso declarar como emergencia, pues como la pandemia de la violencia contra las mujeres. Pero a veces pensar en las mujeres racializadas queda fuera de la dinámica de cuando se piensa de la pandemia, de la violencia contra las mujeres. Hay que aclarar también esto, es fuerte, es importante verlo, y una violencia fuertísima eh, que se ve a diario y que ahora parece que se puso en pausa en el marco de esto. Pues nada, nada se ha puesto en pausa. O sea, básicamente, hablemoslo, por ejemplo, al nivel de las fuerzas económicas. De las primeras que prescinden es de nosotras, ¿no? Y esta idea de la escuela en casa o de los oficios que implican mantener un hogar, pues en el contexto latinoamericano caen mayormente sobre las mujeres. Por fortuna, en algunos casos esto no es así, pero en la mayoría de casos lo es. Entonces, no solo quedamos segregadas nuevamente de las fuerzas económicas, de la posibilidad de producir, sino que el confinamiento pues está llevándonos o retrotrayéndonos a unas lógicas de cuidado obligado, porque si la mujer está en la casa, tiene que propender por el resto de miembros de su familia, así en la casa también hayan hombres y demás, que le genera unas cargas muy, muy particulares. Y en el caso de las mujeres racializadas, ahora que mencionaban este ejemplo de este muro racial hecho por mujeres blancas, y nos cuestionábamos qué pasaría si ese muro hubiese sido de mujeres negras, pues en lo más ínfimo de la escala. Y creo que aquí es importante no solo referirme a hombres y mujeres cisgénero, sino a todos aquellos y todas aquellas que no se entienden dentro de ese binarismo. Están siendo totalmente expuestas. En mi país hay un montón de medidas arbitrarias que lo que hacen es someternos al abuso policial, porque básicamente es el policía el que puede determinar si puedes ir o no a un lugar, si tu cuerpo y tus características físicas son de hombre o mujer y puedes circular ese día o no.
y las lógicas que hay en el interior de los hogares, digamos que el hecho de poder salir, sobre todo para nosotras las mujeres, nos libera de un montón de cosas que luego se pueden volver a constituir en el marco del confinamiento, ¿no? El tema de la escuela en casa es muy particular porque muchas mujeres, además de ser cabezas de familia, tienen que ser profesoras, tienen que ser pedagogas, tienen que lidiar a veces con relaciones poco satisfactorias o, por no decir, sumamente violentas. El marco de cosas es muy difícil para nosotras, entonces si a los hombres les está afectando, en nosotras tiene un efecto 2 y 3 veces mayor, por lo que implica nombrarse como mujer y ser asumida como tal. Muy importante esto que dices, esto que señalas, visibilizar esto, ¿verdad? Que en algún momento, repito, parece que quedó en un segundo plano, ¿verdad? Eh, Tatiana, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con nosotras este espacio. Muy valioso lo que nos señalas. Eh, ¿algún comentario más que quieras para terminar? Nada, estaba pensando en la conversación que teníamos detrás de cámara sobre este líder político que declara que está a favor de las manifestaciones y es líder blanco. Pues me parece que estas manifestaciones están sirviendo de trampolín para un montón de intereses económicos y políticos que en realidad no tienen en su marco de operaciones a las personas racializadas como objetivos tan siquiera. Entonces también hay que tener cuidado no solo con que nos sensibilizamos, sino a qué líderes seguimos, en qué momento es que se empiezan a pronunciar sobre ciertas realidades. Por ejemplo, en el gobierno de Obama yo tenía la esperanza, ingenua quizás, de que se pronunciara de manera contundente a favor de la población racializada en Estados Unidos, pero aparece recientemente con el caso de George Floyd llorando eh, y manifestándose al respecto cuando en el marco de su gobierno eso no fue claro. Entonces, aunque sea un hombre negro también en un estamento de poder, hay que problematizar, creo que nuestra labor ciudadana es desconfiar de nuestros líderes y exigir de su parte las acciones que prometieron, pero sobre todo pues tenemos como la obligación y la necesidad de dejar a un lado la ingenuidad política, ¿no? Y definitivamente mi propuesta es pensarnos desde lo local, es no importar estrategias de otros contextos que para el caso latinoamericano pueden resultar nocivas. Hay que generar acciones, sí, pero acción sin daño, acción con perspectiva de género, definitivamente, y diferencial, entendido lo diferencial como el reconocimiento de las particularidades de cada quien. Sí, sí, y esto un tema que en efecto sí que se nos quedaba por ahí, que es el video de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, eh, manifestándose diciendo que apoya a los manifestantes, que lo curioso es cómo algunas personas que podían en su momento haber reprochado las manifestaciones como tal, pueden legitimarlas ahora a partir de que el gobernador de Nueva York eh, dice que está de acuerdo. Que lo vuelve grave y el oportunismo político que puede haber, no podemos saber si en verdad es un tema que lo está haciendo por esas razones, pero podría ser una posibilidad. Eh, También es de necesaria reflexión, así como lo manifiestas. Muchas gracias, Tatiana. Muy agradecido, un Gracias gran a ti. abrazo hasta Colombia y nos vemos y a ver si podemos compartir otro espacio para seguir conversando de estos temas. Claro que sí, muchas gracias a ti y pues a las personas que nos están viendo. También quedamos con la necesidad de articular siempre, ¿no? De generar como estas otras narrativas que nos hagan pensarnos el marco de cosas de otras maneras. Sí, muchas gracias a todos y a todas quienes nos ven. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima.